Senador Enrique Riera. Gracias, presidente. Realmente es un caso ya difícil de tratar, como puse en un Twitter, porque yo hago mis cosas públicas. Si es que reaccionamos, se victimizan. Si es que no reaccionamos, somos flojos. Si es que le ignoramos, grita sin micrófono. Es un tema complicado. Y lo que hice fue solicitar, y consta en la presidencia, creo que se llama el señor Nino, muy amable, la posibilidad de el más pequeño de todos los aviones que existe, algo que vuele mañana, porque tengo que estar a las 9:30 en una reunión muy importante con el patrocinio de la Agencia de Cooperación Española, donde se van a reunir todas las asociaciones de padres, madres e intendencias que trabajan con personas de discapacidad. Como ustedes recordarán, este mismo pleno aprobó esta idea. Yo soy el presidente de la comisión. Entre los miembros está el señor Juan Afara, y está Patrick Kemper, y está otra gente que nos va a acompañar. Y la respuesta que me dieron recién es que consiguieron un avioncito de 4 lugares, o sea, 5 pilotos y 3 lugares más. Entonces, como normalmente uno viaja con alguien que le ayude, le planteo a mi amigo Juan Afara, no sé si a él se refería: Juan, mañana me voy a tu valle, conseguimos un avioncito, no sabemos hasta dónde vamos a carretear porque es chico, entre 4 vamos a tener que entrar ahí. Hay un diputado que se llama Carlos, creo que es de Patria Querida, de la Cámara de Diputados, que también está en la Comisión de Discapacidad. Entonces se va a dejar asistente, guardia, todo. Vamos a llevar solamente piloto. Y lo que hice en la supuesta conversación secreta que dice tener el preopinante, no hay nada que esconder. Yo más de una vez, para no generarle ningún gasto al Estado, antes de ser ministro, siendo presidente del Consejo de la Magistratura, y porque no tenía presupuesto, pues tomaba el teléfono sin temores y sin complejo y le decía a Horacio Manuel Cartejara: presidente, existe la posibilidad que me ponga un avión para mañana con piloto y combustible porque me tengo que ir a dar una charla o reunirme con tantos o tales jueces. Y no lo hizo una, lo hizo cientos de veces. O sea, ni siquiera tengo ganas de esconderlo, porque si este avioncito no funcionaba, le iba a llamar a mi amigo y expresidente Horacio, sin temor y sin complejo, a pedirle que me ponga un avión, porque esta noche tengo una cena oficial y me parece una locura terminar la cena a las 2 de la mañana, irme a las 5 horas en esa ruta para amanecer en Encarnación y para de vuelta después del evento volverme. Yo no creo que esté hablando de ningún delito, tampoco me merezco insultos, y le voy a repetir lo que le dijimos todos: yo no le tengo miedo a este personaje, y la verdad es que todos hacemos un acto de autocontrol para no devolverle, no digo ni siquiera físicamente, porque si jugué el rugby es por algo, verbalmente no le devolvemos los insultos, porque se ha metido con mi padre, se ha metido con mi familia, me negó que he trabajado en el Mopoco, fui presidente de la Juventud del Mopoco cuando él, quién sabe en qué estaba. Tiene que explicar algunas cosas mucho más profundas de su familia que yo no voy a entrar. Y lo que yo pretendo con esto, mi querido presidente, es que él elija sus batallas o elija a sus adversarios, porque a mí, si me busca, me va a encontrar, física, verbal, emocional o judicialmente. Yo no voy a retroceder ni un metro, no retrocedí ni ante Stroessner, y voy a retroceder ante este impresentable. Pero él cree que gritando va a lograr, y lo que todos nosotros nos preguntamos: ¿es loco o se hace? Pues ahora voy a tocar el tema, ya que se me permite esto. Y yo creo que es a veces y a veces se hace. Esta mañana, con la historia de la sesión ordinaria, tuvo 1 hora 20 minutos de radio y televisión en directo. Y su Facebook crece cada vez más.
Veremos si le votan para que vuelva o si con su sueño de ser presidente de la República, porque él es el que se enfrenta a la estructura, porque todos somos corruptos, porque todos los demás estamos vendidos, porque todas las mujeres son putas, y porque todos los mozos están vendidos, y porque todos le hacen la felacio a todos, y entonces él cree que nosotros vamos a quedarnos callados. Y va a llegar un momento, Dios no quiera, en que esto va a terminar una tragedia, porque la misma calentura que tiene mucha gente afuera y que se siente representada por este irresponsable, es la calentura que tenemos nosotros adentro, de ser insultados gratis todos los días por ninguna razón. Pues ni siquiera nos cruzamos con él, ni le saludamos, ni le devolvemos, no le dedicamos un epíteto, le ignoramos. Pero se vuelve loco cuando le ignoramos. Entonces le maltrata a los periodistas, le maltrata a los mozos, le maltrata a los funcionarios, le maltratará seguramente a su familia. Y si nosotros vemos con quién está rodeado, entonces ¿qué autoridad moral tiene él para decirnos de quiénes nos rodeamos nosotros, ¿verdad? Porque convengamos que no hay premio Nobel a su lado, ¿verdad? Y sus métodos, que son los que son cuestionables, porque sus objetivos son loables. Entonces considera de que todos somos bandidos, que todos estamos en la misma bolsa, cosa que es absolutamente falsa. Entonces aquí, en la calle, en su casa, en mi casa, en la cancha, con luces apagadas, luces prendidas, un día nos vamos a cruzar y no le va a reconocer ni su mamá la foto si le lleva a agarrar. Y esta no es una amenaza real, son hechos concretos. Cuando uno llega a un límite, que cuida la conducta, 30 años, 8 cargos, ni una sola denuncia, nunca en mi vida toqué una moneda. Mi padre estuvo preso 37 veces, 2 veces exiliado, y yo defendía la libertad y la democracia cuando otros estaban callados. ¿Qué se hizo en la vida paraguayo-Cuba en los últimos 30 años? Que me explique, ¿cuántas elecciones participó? ¿Cuántas ganó? ¿En cuántas estuvo metido a quien denuncia? ¿Cuántos arreglos hizo? ¿Cuántas coimas tuvo? ¿Pero cuántos problemas? ¿Qué pasó con su primera esposa? ¿Qué pasó con el marido de su primera esposa? ¿Qué pasó con su familia que se fue a Estados Unidos? Porque el que dice lo que no debe, escucha con lo que no quiere. ¿Y qué pasa con su familia ahora? ¿Y qué pasó con un incidente raro de una supuesta violación en los años 80 a una familia muy conocida? Pues entonces que no nos estiren la lengua, porque vamos a terminar mal. Porque él se da el lujo de pararse sobre una roca y apuntarle a todo el mundo y representar a la ciudadanía indignada. Y yo me propuse no callarme nunca más. Lo hice acá, delante de compañeros de lucha, lo hice acá, con gente que compartía mucho, y resulta ser que ahora nadie le puede decir nada. Hoy se pelea con Desiré, con quien compartíamos con Guardapolvo Blanco el enfrentamiento a la dictadura en la lucha del hospital de clínica, y esto lo sabe Carlito Filisola, y lo sabe Querey, y todo el mundo conoce mi conducta. Entonces, fantástico, que elija sus batallas y que elija a sus rivales, pero si se cruza con alguien a quien no tiene nada que reclamarle, salvo su vinculación con Horacio Cartes, y lo digo y lo repito, trabajé 5 años con el presidente de la República en beneficio del Paraguay, y nunca me pidió nada torcido. No metió un juez, no metió un fiscal, no metió un defensor, no nombró los ministros de la Corte. Y cuando estuve como ministro de Educación, paró coimas de parlamentarios que querían meterse en compra y venta de lápices, de borradores, de útiles, en licitaciones de escuelas. Tengo el cheque y no pude hacer la denuncia porque era mi palabra contra la suya. Y le mostré el cheque al presidente. ¿Qué me dijo el presidente? Que se meta el cheque donde uno le da el sol. Entonces yo tengo razones personales para que en este tercer cargo de vinculación política con el expresidente de la República no me sienta acomplejado. Si me hubiese dicho que hay algo torcido y lo hubiese hecho, entonces sí me como los insultos de este señor. Pero cuando uno tiene carácter, y cuando uno defiende lo que cree, y cuando utiliza los cargos públicos en beneficio de los demás, porque con este criterio, presidente, yo fui viceministro en la época de Guasmosi, muy criticado también, hice lo que pude del cargo que me tocó, fui intendente, fui presidente del Consejo de la Magistratura, fui ministro, fui diputado en el 98, ¿dónde estaba en el 98 en el enfrentamiento entre oviedistas y argañistas? Me pregunto, ¿verdad? Entonces, el que dice lo que no debe,
escucha lo que no quiere. Ya que es don Transparencia, el señor transparente, que explique cómo llegó hasta su edad y qué hizo. Porque mi vida es fácil, comprar los diarios y se van a dar cuenta. Porque toda mi vida fue pública y transparente y vivo en la misma casa hace 25 años y mis hijos se mueven en un picanto y jamás tuvieron un cargo público. A pesar de que supuestamente yo era el hombre vinculado, el que podía con mi teléfono conseguir cargo para mis amigos. Ni uno solo, para que entienda de una vez por todas. Entonces que se trague su palabra y que explique qué hizo en los últimos 30 años y que aparezcan los cobardes que transaron con este señor y no se animan a defenderle porque él es el dueño de la prensa. Y a mis amigos de la prensa, ¿qué pasó con el explosivo paraguayo Cuba después que se puso a revisar las redes? Hace 1 hora, 2, 3 horas que está callado. Ya logró el objetivo. Todos los jueves prepara un show, insulta a alguien. Una vez fue Baqueta, ahora fue usted, presidente. Esta vez nos tocó a nosotros, le metió a decir, todos hacen que se calme, que se calme, que se calme. Y un tipo, uno, para un Congreso, para el Senado de la Nación. Y cuando algunos quisimos sancionarlo, una parte dijo, no, porque el pueblo le iba a pagar su salario. Fantástico. Si ese es el modelo que el pueblo quiere porque está cansado de nosotros, entonces no vale la pena vivir en Paraguay. Nos fuimos capaces de cambiar dentro de los partidos y entonces personajes como el que estoy señalando se convierten en los héroes anónimos, llaneros solitarios, francotiradores, el único que le dice las verdades. Pero hay que entender que hay gente que está muy cuerda, muy convencida y que nunca tocó un mango. Entonces que no se cruce. Paraguayo Cuba, hijo de un militar de la época del estronismo, que lideró la ocupación de Centroamérica mientras mi padre estaba preso. Que se calle Paraguayo Cuba, si es que va a hablar en estos términos. Porque vamos a ver a quién le trató bien la dictadura y a quién le trató mal. ¿Quiénes íbamos en micro al colegio? Los de la oligarquía. ¿Quiénes íbamos en micro? ¿Y quién se iba probablemente en un super salón con chofer? Hasta que cayó. Pero antes de eso, qué mal andaban los Cubas en la época de Stroessner. Qué mal andaba el coronel Cubas Barbosa, un héroe de las Fuerzas Armadas, que ocupó siguiendo las instrucciones del norte, Centroamérica, en aquel entonces. Qué mal andaba Paraguayo Cuba en la época de Stroessner, el perseguido. Entonces, mi querido presidente, queridos colegas, disculpen que me haya exaltado, pero las gotas llenan el vaso. Y cuando uno cuida su conducta es para decir lo que siente y para enfrentarse a quien sea y donde sea. Ya me decía papá, de quien se acuerda cada tanto creyendo que se está revolcando y no sabe que mi madre con 90 años y un cáncer encima me bendice todos los días. Y me dice que soy un pedacito de su padre y que soy el que llevo la bandera de los Riera. Y ni Paraguayo Cuba ni 100 como él me van a hacer callar. Y creo que he demostrado con mi vida, con mi conducta y con mi actitud. Y esto es lo que molesta. Y no vine acá para callarme, y mucho menos ante un payaso como este. Por eso, señor presidente, que lo entienda de una vez por todas. Se le está acabando la paciencia. Quizá al pueblo afuera también, fantástico, que traiga sus 10.000, que prenda fuego. Hoy lo amenazó usted con prender fuego al Senado. Y todos decimos, bueno, es Payo Cuba nomás, ¿verdad? Pero el problema es que detrás de Payo Cuba hay fanáticos. Y entonces esos fanáticos resentidos, que están podridos de la clase política, es la misma gente que me amenazó a mí con secuestrarme. Porque este lunático puso quién prefiere que esté secuestrado, Enrique Riera o Edelio Morínigo. Y me amenazó delante de todos los periodistas de que me iba a hacer secuestrar por el EPP. Y eso tampoco es simpático. Y aquí tengo delante mío una víctima que explique a la señora Mirta lo que significan los secuestros y los dolores que trae. Y tengo una tía, Estela Vargas, que también murió secuestrada. Entonces a mí este tema no me es simpático. Y ni hablemos acá de Fidel, que le dijo que su único mérito es ser secuestrado. Pero yo no le deseo ni a mi peor enemigo que esté 1 hora privado de su libertad. 1 hora, presidente. Entonces esto no estaba previsto. Obviamente yo solamente hice mención a que el rugby era un deporte de integración social
y no solamente reservado a las altas clases como pretendió descalificarme, pero también me encantaría que el rey de la transparencia y toda la prensa que está allá arriba, cuando salga, se siente el señor Paraguayo Cuba y explique, yo me recibí en tal colegio y ese incidente del Carlos Riera no pasó nada realmente, ¿verdad? Era una chica que me quería nomás, ¿verdad? Y entonces esto, pero no hubo denuncia. ¿Y por qué no hubo? ¿Y qué pasó? ¿Y quién mandaba en aquel entonces? Y me gustaría que después diga entonces, sí, la verdad que mi primer matrimonio salió mal. Y entonces una de mis hijas parece que, bueno, tuvieron que viajar todos a Estados Unidos. Que explique. Yo puedo explicar mi vida desde que nací. Puedo explicar hasta cuántos kilos tuve. 5 kilos tuve al nacer. Una bestia. Tipo que ya vine fuerte. Entonces que explique el rey de la transparencia, que se da el lujo de juzgarnos a todos nosotros, que explique. Y después corroboramos todos la fuente, si se anima a aplicar su vida. No ahora, si se anima. Así como es valiente para cagar en el escritorio de los jueces, para amenazarle con su cinto a todo el mundo, para ser fuerte con los débiles. Que explique cómo llegó hasta acá Paraguayo Cuba, cómo vivió en la época de Stroessner, qué tal le trataba Stroessner a la familia Cuba cuando la mía estaba presa o exiliada. Y entonces así nos vamos a empezar a conocer quién fue el presidente de la Juventud del Mopoco del 83 al 87, quién hizo la recepción de los exiliados cuando cayó del otro lado subió Alfonsín, quién cubría y se enfrentaba a la policía cuando se producían las marchas de la civilidad, cuando habían las asambleas de la civilidad, la marcha del silencio. ¿Quién hacía las movilizaciones en diciembre del 88? ¿Dónde estaba el joven Paraguayo Cubas en aquel entonces? ¿Y qué tal le trataba la policía cuando sonaba a las 2 de la mañana, cuando venía la tercera a llevar a la papá? Ahí entonces vamos a encontrarnos y vamos a poner las cosas en su lugar. Les pido una vez más disculpas por estos exabruptos. Espero que no se repitan. Yo no vine para esto. Pero en algún momento dado alguien tiene que decir basta, presidente. Muchas gracias. A usted, senador.